al problema del transporte público, la falta de una buena parte del metro, en fin, toda la cantidad, y las calles, que muchas de ellas están interrumpidas a distintas horas del día, y en ese contexto hay muchos que deciden llegar y sacar una bicicleta a la calle. Se llenan de ciclistas las calles a raíz de todos estos problemas. Rita Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo como tengo dos teléfonos, no sé si eso hace como algo. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Claro, lo mencionabas tú y ya hace poco más de un mes que el sistema de transporte público está convulsionado, sin ir más lejos. Metro ha ido abriendo sus estaciones de a poco, ya hay 94 habilitadas, pero hubo un momento en el que no existía nada. El día sábado incluso, luego del 18 de octubre, no había tampoco buses del Transantiago que pudieran conectar de alguna manera la región metropolitana, y en ese sentido comenzó a notarse exponencialmente un aumento en los ciclistas que salían a la calle y que veían esta alternativa mucho más viable en estos días que ha sido complejo. La gente durante estos días también nos ha comentado que tomar micro es difícil también. Hay mucha gente en los paraderos esperando. Esta mañana nosotros estuvimos en el sector poniente, donde la línea 5 aún no está habilitada, y por supuesto que eso hace que haya mucho más carga para los buses, por lo que muchas personas ya han optado derechamente por tomar la bicicleta, y donde también compiten en tiempo con los buses del Transantiago, porque algunas personas nos decían, yo me demoraba 45 minutos a mi trabajo, ahora en la bicicleta incluso ya me puedo demorar hasta un poco menos. Así que también quienes lo están pensando de esta manera, es una buena alternativa. Incluso el día lunes, cuando nosotros estuvimos en Plaza Puente Alto, donde se habilitó ya esa estación y algunas otras de la línea 4, también nos encontramos con personas que nos dijeron, yo había optado también por la bicicleta porque, por ejemplo, desde Plaza Puente Alto me trasladaba hasta Tobalaba, me demoraba 45 minutos, no así en bus, porque tenía que hacer transbordo, hay mucha congestión y me podía demorar hasta 3 horas. Es la realidad de las personas, sobre todo que viven en los sectores más alejados del centro de Santiago o de Providencia, y que han tenido que buscar alternativas, y que al parecer, como ya lo hemos mencionado, la bicicleta se ha vuelto la opción más viable, rápida, confiable, porque nos decían también, por ejemplo, acá en Providencia ha habido un aumento exponencial que ha llegado al 100% de bicicletas más transitando por estas ciclovías. Una alternativa, por supuesto, que ha sido muy buena, valorada, que nosotros antes del estallido social ya habíamos dado cuenta que poco a poco las personas lo estaban viendo como un medio de transporte para llegar a sus trabajos, pero que sin duda con esta situación en la locomoción y en el transporte público ha ayudado a que muchas más personas también lo hayan tomado como una alternativa. Como te decía, Iván, nosotros estuvimos esta mañana en el sector del Metro Las Parcelas, una de las estaciones que continúa cerrada en el sector poniente de la capital, y que ahí también llegan muchas personas de la comuna de Maipú, que es donde está ubicada, y también de Pudahuel, donde las personas obviamente salen a tomar micro hasta Pajarito, por ejemplo. Pajaritos, la avenida Pajaritos, pero estuvimos en una de las ciclovías donde vimos mucha gente transitar y que pararon también para contarnos cómo ha sido su experiencia y por qué decidieron finalmente utilizar la bicicleta como medio de transporte. Escuchemos. Llevo 3 semanas en bicicleta ya, sí, a raíz de todo esto, porque es muy difícil transportarse hoy en día. Mira, en realidad me demoraba 50 minutos y en bici un poco menos. Como que cada semana se nota más también. Hay más gente en bicicleta. En realidad me voy en auto, en la mañana con mi señora, pero ahora prefiero irme en bicicleta porque la vuelta igual es complicada. Y la vuelta entonces hace mucha calor, entonces caminar más rápido la bicicleta. ¿Y te demoras más tú en bicicleta o en auto? Yo creo que lo mismo. Yo creo que lo mismo, a lo mejor un poco menos yo. Me iba con mi mamá en el auto, que tampoco nos vamos en auto porque los tacos hacen llegar más tarde. Y el metro, la marcha en el día corren las micros, pero en la tarde ya se pone más peligroso, o ya tenemos más cortado todo y hay que venirse con otros medios. Pues, y las primeras veces me tuve que venir caminando hasta acá. ¿Cómo te movilizabas antes? No, en micro. No, pero la micro imposible. No es imposible porque ustedes ven, los paraderos están llenos, la micro llena, así que es complicado. En realidad opté por la bicicleta porque la verdad es mucho más cómodo, aunque igual en la ciclovía igual ha salido tantos ciclistas que incluso hay partes donde hay tacos de bicicleta.
Claro, escuchábamos la experiencia de algunos usuarios que ellos mismos nos decían, cada semana vemos a más ciclistas al punto de que cuando hay semáforos se forma una especie de atochamiento de ciclistas, pero también un punto importante que nos hacía mención una de las personas con las que conversamos es que, claro, en la mañana quizás cuesta un poco más movilizarse, pero las micros están funcionando, para algunos sectores el metro también. Pasa que en la tarde hemos visto desde el día 18 de octubre hasta ahora que todas las tardes en la Plaza Italia se junta gente, ¿verdad?, a manifestarse, y eso provoca que haya desvíos con las micros, no estén pasando por la Alameda, por lo que también hay incertidumbre para las personas de cómo podrán volver hasta sus casas, y es por eso entonces que la bicicleta también les da esa seguridad de alguna manera. Nosotros, Iván, estamos con un investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica, quien fue también quien notó este aumento exponencial, sobre todo acá en Providencia, en algunas ciclovías, y nos va a comentar sobre eso, y además una encuesta que hicieron de la percepción de las personas, de cómo lo está pasando y cómo ha influido entonces este estallido social en su traslado. Estamos entonces con Tomás Chiburu, que nos va a comentar sobre esto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, hablamos de esta encuesta que ustedes hicieron donde le preguntan a la gente cómo ha influido el estallido social y su manera de trasladarse durante este último mes. Sí, bueno, lo primero que me gustaría decir es que una encuesta que nosotros hemos repartido a través de redes sociales, hemos puesto algunos afiches en la calle y hemos conseguido cerca de 1.300 respuestas, lo cual es una muestra importante, pero me gustaría aclarar que no es una muestra representativa para toda la región metropolitana. Nosotros no estamos en condiciones de decir esto es lo que está pasando en Santiago, pero sí es una aproximación interesante y creo que los datos ya hablan por sí solos de más o menos cuál es el fenómeno que está ocurriendo. Una cosa que hemos observado en el fondo es que los viajes en bicicleta han aumentado al doble, asimismo pasado también con los viajes a pie. Estos son viajes al trabajo, es como la gente se va al trabajo. Viajes en bicicleta han aumentado al doble, viajes a pie han aumentado al doble, y también los viajes que se hacen solo en bus también han aumentado al doble. Y los que han disminuido a la mitad son los viajes que se hacían solo en metro, en bus y metro, y en bicicleta y metro. Esos han bajado todavía más. Entonces muchas de las personas que a lo mejor antes hacían la combinación bici y metro, hoy día están optando por hacer todo el trayecto en bicicleta directamente. Y vemos también que hay un aumento de cerca de un 20% en los viajes en auto, lo cual es un problema y se nota ya hoy día el nivel de congestión que hay, lo cual es interesante porque la gente habla de hoy día hay un cierto nivel de congestión en algunas ciclovías, y es cierto, con un aumento de un 100%. Cuando vemos en el auto, cuando vemos un aumento de un 20%, ya la ciudad empieza a colapsar. Entonces, porque es tanto el espacio que ocupan los automóviles que se nota mucho más ese incremento. Entonces, bueno, eso es más o menos como los números en general de lo que hemos observado, y también eso es consistente con lo que hemos visto en nuestras mediciones que hemos hecho ya en 3 ciclovías de Providencia, donde hemos visto que en general también el aumento de la demanda en hora punta en la mañana se ha duplicado. Sí. Se demuestra también de alguna manera una fragilidad en la ciudad, o la dependencia en este caso que se tenía, por ejemplo, de metro, que es un sistema de transporte que es parte de la columna vertebral de el sistema de transporte público, y que demuestra entonces que pase todo esto que tú nos estás comentando. Exactamente, mire, yo quiero decir súper claro, aquí ha habido gente que hace mucho tiempo viene abogando porque el único sistema de transporte que es realmente eficiente y que va a solucionar todos los problemas es metro. Y paralelamente, de alguna manera también promueven que se sigan construyendo autopistas, porque en la medida que siguen entrando autos a la ciudad hay que hacer espacio para eso. Y se ha basado el sistema de transporte de la ciudad en autopistas por una parte y metro por otro. Y se ha abandonado todo lo que tiene que ver con los modos de transporte sustentables y particularmente los buses en términos de darle prioridad en el espacio público. Hoy día estamos viendo que los pocos buses que hay están circulando en un nivel de congestión cada vez más alto, por lo tanto los niveles de servicio son cada vez peores. En el fondo necesitaríamos tener casi el doble de buses para poder satisfacer la demanda que hoy día tenemos. Entonces necesitamos empezar a darle más prioridad a la bicicleta y a los buses en el espacio público y dejar de entregarle todo el espacio de la vialidad a los autos. O sea, hoy en día es bien impresentable que tengamos, por ejemplo, una calle como Andrés Bello, que tiene 7 pistas de autos en un solo sentido en la tarde, por ejemplo, o en la mañana, y que además tiene la Costanera Norte al lado y tiene Santa María al lado, y uno llega, suma todo eso y hay 24 pistas destinadas solamente a autos y no hay ni una sola pista destinada al transporte público. No hay ni una sola pista, o hay una pista que va en la vereda destinada a las bicicletas. Entonces, necesitamos empezar a promover aquellos modos de transporte que son más eficientes en el uso del espacio, que son más sustentables y que finalmente nos van a permitir tener un sistema más resiliente. El metro probablemente va a seguir siendo la columna vertebral de la ciudad, pero no podemos arriesgarnos a que cuando tengamos una falla
que hoy día está generada por un nivel de vandalismo súper gigante, pero por otro lado, en otros momentos hemos visto líneas de metro que han colapsado por fallas técnicas y que han dejado a todo un sector de la ciudad sin sistema de transporte público. Eso no puede ocurrir, tenemos que tener un sistema que es capaz de responder. Y en ese sentido, el Ministerio de Transporte hoy día, a un mes de la crisis, todavía no ofrece soluciones para que el sistema de transporte público funcione de manera adecuada y para darle prioridad a estos ciclistas que están apareciendo. O sea, hoy día tenemos el doble de gente andando en bicicleta que antes y no se ha pintado una línea en el piso para darles prioridad en el espacio público. Y eso ya es impresentable y habla de un nivel de desidia por parte de las autoridades que yo mismo me parece que es importante poner un hincapié ahí. En ese sentido, Tomás, bueno, de todas maneras hemos visto progresivamente, de a poco, que se han ido incrementando ciclovías, y durante el último mes obviamente que no, pero también hay una forma, o se ha pensado cómo se podría integrar el sistema bici transporte público, porque hay tramos que son mucho más largos que 5 kilómetros, por ejemplo, que es lo que está recomendado. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Totalmente. Ahora, primero lo que me gustaría dejar súper claro es que hay que pensar que el 50% de los viajes que hoy día se hacen en auto en Santiago son de menos de 5 kilómetros. O sea, al menos la mitad de los viajes que hoy día se están haciendo en auto podrían hacerse en bicicleta o en otros modos. Entonces, ya ahí hay una parte importante. Pero es cierto, probablemente la bicicleta hoy día no va a ser competitiva para viajes sobre 5 o 7 kilómetros y ahí es donde la integración de los sistemas de los distintos modos de transporte en un sistema de movilidad o de transporte que sea integrado va a ser la clave para resolver eso. Hoy día, por ejemplo, estamos viendo que se empiezan a abrir algunas líneas de metro, pero muy separadas entre ellas, por ejemplo. Y además tenemos una cobertura de buses que hoy día no está siendo capaz de dar abasto para alimentar, como antes, el sistema de metro. Entonces, pensar, por ejemplo, en tener hoy día guarderías de larga estadía en los sectores más periféricos de la ciudad, especialmente en las estaciones terminales, donde la gente pueda acercarse al metro en bicicleta y tomar el metro luego para llegar a su trabajo, es una alternativa. Y ese tipo de cuestiones deberíamos pensarlas también como una estrategia de largo plazo, donde la bicicleta sea una alternativa quizás para una parte del viaje, quizás para algunos ciertos tipos de viajes. Nadie está pensando que todo el mundo vaya a todas partes en bicicleta, pero hoy día lo que hemos promovido es que todo el mundo vaya a todas partes en auto y eso finalmente nos ha llevado a tener el sistema de transporte que tenemos hoy día, que está al borde del colapso. Claro, tú decías tener guarderías en las estaciones, por ejemplo, habilitar un vagón solo para bicicletas o tener bicicleteros en los buses. ¿Puede ser una alternativa o eso es un poco más complejo? Es un poco más complicado en el caso de Santiago, se ha implementado en muchos otros países donde eventualmente el nivel de congestión o de atochamiento que tienen las líneas de metro son un poco más bajas. Yo creo que en hora punta es un poco difícil pensar en poder subir la bicicleta al metro, pero probablemente horario fuera de punta, por ejemplo, o los fines de semana es una cuestión que perfectamente se podría probar. Metro ya lo ha hecho, algunos días domingos sin haber tenido mayores problemas, por lo tanto se puede pensar, pero solamente para momentos que sea fuera del horario punta. Para hacer las combinaciones de viaje laboral, es decir, para ir y volver del trabajo, lo más probable es que una mejor solución sea implementar guarderías de larga estadía que serán sin costo para el usuario, que tengan buena capacidad, no como esa línea cero que inventó Metro, que en realidad lo inventaron para fracasar. Y yo creo que es importante tomar medidas en serio. Así que un llamado ahí al presidente Metro que una vez por todas se ponga las pilas para integrar la bicicleta con el metro. Yo sé que no le gusta mucho, pero es una solución. Tomás Estiburú, entonces, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica, conversando sobre este fenómeno, Iván, que ha hecho que salgan muchas más bicicletas a la calle como un sistema alternativo al transporte público que por estos días ha estado bastante complicado, sobre todo en horas puntas. Tal cual. Gracias, Flavia. Gracias también a Tomás. Buenas tardes. Perdón, gracias, Rita. Buenas tardes. Buenas tardes. Me está adelantando porque viene Flavia.